El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Así, el Señor ordena lo que sucede en el jardín del Edén, de modo que ese ser humano que ha creado pueda encontrar el camino de la vida. Mas, como sabemos, encontrará el camino de la muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal no tiene lugar, mientras que el árbol de la vida está en el centro del jardín, como vimos anteriormente. Si come de cualquier árbol, tendrá vida. Pero Dios le advierte que si come del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues quedará sujeto a la muerte. Esto no significa que va a morir irremediablemente en ese momento, sino que va a estar sujeto a la muerte, es decir, que será mortal, que será una persona que está sujeta a la muerte y con posibilidad de morir, probablemente haciendo énfasis en que en el pensamiento dentro del jardín del Edén, especialmente en el ambiente antiguo, en el mundo hebreo, se pensaba que al principio este ser humano hecho por Dios era inmortal al igual que Dios, pero luego de este árbol del conocimiento y del bien y del mal encontramos el camino de mortalidad para este ser humano creado, forjado, modelado por el Dios, el Señor Dios del cielo y de la tierra. El Señor Dios toma al hombre, al ser humano, para que cultivara y cuidara el jardín del Edén. Esto significa que Dios le da un trabajo, un servicio, una vocación, para que así este ser humano no se mantenga ocioso en ese jardín, sino que tenga una razón de ser. Es ser parte activa de la creación de Dios, ser co-creador de Dios, colaborador en esa creación y en el mismo tiempo un trabajador activo de ella para cultivar, para cuidar de ese jardín, de esa vida que Dios regala. Y así puede comer de todos los árboles que hay en el jardín, porque todos los árboles son ciertamente comestibles. No hay ningún árbol venenoso, no hay ningún árbol maligno. Solo están los árboles para comer y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que si come, quedará sujeto a la muerte. No es una condena esto que Dios le está diciendo, sino una advertencia. Dios le explica que si come de ese árbol, pues entonces este ser humano será mortal, conocerá la vida de la misma forma en que conocerá la muerte. Con esto, luego se explicará por qué el ser humano muere. Y así, como se hacía en la antigüedad, cuando un hijo le preguntaba a su padre por qué el abuelo, la abuela o cualquier persona que haya muerto, por qué había muerto, pues entonces el padre de familia le responde, pues porque Adán comió del árbol del bien y del mal. Y entonces junto con Eva, el ser humano conoció la muerte, fue mortal, y es por eso que se explica por qué el ser humano vive y muere. Pues porque se comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por supuesto que nosotros hoy sabemos que nuestra realidad finita, mortal, es parte de nuestra existencia. Pero en este relato de Génesis 2 comprendemos desde un punto de vista de experiencia de fe, desde una experiencia de fe con Dios y cercana a Dios, cómo se busca explicar el hecho más relevante para la historia del ser humano, la muerte, el único problema que el ser humano no
puede solucionar ni evitar la muerte, porque ciertamente del polvo venimos y al polvo vamos, pero siempre de la mano de Dios, fortalecidos por Dios, vivificados por Dios y con una esperanza eterna puesta en el mismo Dios. Es por eso que el ser humano puede comer de este árbol del bien y del mal y así, en base a su propia libertad, hacerse cargo de sus decisiones, hacerse cargo de su vida, mientras también se hace cargo de su muerte. Dios, tanto en la vida como en la muerte, está con él, está con nosotros, y no castiga al ser humano solo por haber comido de ese árbol luego, de ese fruto, sino más bien lo hace entrar en la realidad de los mortales, de aquel que debe sudar para conseguir el sustento diario, sufrir por las cuestiones cotidianas y todo lo que ya conocemos que es la vida real en la cual todos vivimos, pues esa es la vida en la cual el ser humano, desde este relato de Génesis 2, va a entrar saliendo más adelante del jardín del Edén.